El fin de semana pasado, la empresa Medife organizó en Rosario un coloquio sobre salud mental donde expusieron profesionales de sus diversos equipos de la especialidad. Vamos a conversar con la psicoanalista Mariana Troca, que es coordinadora del equipo de salud de Medife, sobre este coloquio que versó sobre dispositivos de atención, nuevos desafíos de la clínica actual. Mariana, ustedes plantearon en el coloquio el tema de los dispositivos de atención. ¿Podemos profundizar en torno a esto que fue una especie de disparador del coloquio? Nosotros le pusimos al coloquio por título Dispositivos de atención, nuevos desafíos de la clínica actual. La palabra dispositivo, de alguna manera, es un término que tomamos de la teoría de Michel Foucault. Cuando él habla de dispositivo, lo define algo así como, un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instalaciones arquitectónicas, leyes, enunciados, pero finalmente termina dando una definición muy interesante, porque dice que el dispositivo es la red entre todos esos elementos. De alguna manera, para nosotros, dispositivo de atención, y partiendo de esa definición de Michel Foucault, es el modo que encontramos de nombrar las distintas modalidades de intervención que hacemos los analistas, los psicoanalistas que trabajamos en Medife, frente a los desafíos que la clínica nos va proponiendo. De alguna manera, en este caso en particular, esos dispositivos tienen que ver con la necesidad en la que nos encontramos actualmente de trabajar junto con otras disciplinas, de dialogar con otros especialistas para poder dar respuesta a algunas demandas de pacientes que nos vienen a consultar por patologías que por distintas razones, no encajan, podríamos decir, en lo que sería la clínica del consultorio, un tratamiento individual, aparecen nuevas demandas que nos obligan de alguna forma a generar dispositivos específicos para esos enfermos. Es decir, hay nuevos desafíos. Y sí, los desafíos están ligados, a varias variables, podría decir, ¿no? Una de esas variables son las nuevas leyes que nos obligan en la salud pública y en la salud privada, la ley de discapacidad, la ley de salud mental, por mencionar algunas, pero estas dos básicamente nos obligan a nosotros a pensar nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de atención. Tenemos en este momento la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria, las leyes nos obligan a las obras sociales, a la medicina prepaga, a trabajar y a hacer tanto en la etapa de la orientación y la derivación como en el curso de los tratamientos, el trabajo que se llama interdisciplinario, que así enunciado parece una cosa simple, es algo así como lo que tradicionalmente, por ejemplo, uno llamaba la junta médica, ¿viste? Cuando se juntan, varios médicos o varios especialistas para poder pensar un caso clínico en particular. Pero cuando eso tenemos que hacerlo con profesionales de diversas disciplinas, que tenemos cada uno nuestro propio paradigma de trabajo, nuestro propio marco teórico, y en principio te diría que cada uno de nosotros piensa al sujeto, al paciente, desde una concepción muy distinta. No es lo mismo el paciente de la medicina que el paciente o el sujeto, como decimos, del inconsciente, los psicoanalistas, que el paciente de la psicopedagogía. Entonces, claro, al tener paradigmas distintos, marcos teóricos diferentes y tener concepciones distintas de ese mismo objeto de estudio, sentarse a debatir y a conversar con otros profesionales interdisciplinariamente resulta a veces complejo. Pero ese es uno de los grandes desafíos en los que nos encontramos en este momento, ¿no es cierto? Mariana, vos dijiste que no hay clínica de salud mental sin una lectura de las coordenadas discursivas de la época. ¿Podés ampliar un poco este concepto? Sí, cómo no. En realidad ese concepto es una cita, una definición que yo tomo de Jacques Lacan. Él lo que habla es de la clínica psicoanalítica y dice que el psicoanalista debe estar a la altura de las coordenadas discursivas de su época. Dicho en criollo, Horacio, lo que eso significa es que los psicoanalistas tenemos que estar un poco a tono con cuáles son las patologías, las enfermedades, las coordenadas que en la época en la que nosotros vivimos están inmersas en la cultura, que en la que está inmersa los pacientes que nos van a venir a consultar, ¿no es cierto? En la época de Freud, por ejemplo, la histeria hacía síntomas conversivos. Hoy eso no pasa. Hoy la histeria tal vez hace otra clase de sintomatología, por ahí más vinculada a los trastornos del cuerpo, por supuesto, pero en la línea, por ejemplo, de los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia,
Esto está ligado, por ejemplo, a algunas coordenadas discursivas de la época que lo que indican, lo que marcan, lo que promueven, tiene que ver con una belleza relacionada con la delgadez, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, de alguna manera, trato de plantear de una forma un poco más simple qué es lo que eso significa. Si nosotros no estamos de alguna manera a tono con cuáles son los discursos imperantes, hoy vivimos en una sociedad de consumo, digamos, que a lo que nos manda a nosotros permanentemente es a consumir, ¿no es cierto? Nuestros afiliados a veces se presentan, nuestros pacientes dentro de la obra social se presentan como si fueran clientes, digamos, ¿no es cierto? Vienen a solicitar consumo de sesiones, consumo de horas de atención. Se pierde de vista, eso tiene que ver con las coordenadas de la época, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces nosotros como analistas tenemos que estar atentos, tenemos que estar advertidos de eso y poder trabajar a tono un poco con eso, ¿no es cierto? Y hablando de los pacientes, vos sos coordinadora de salud mental de Medife, una empresa importante, y nos podés dar un testimonio directo de lo que te voy a preguntar. ¿Cuáles son las patologías más usuales por las que los pacientes concurren en este momento? Mira, nuestros asociados vienen a consultar por motivos diversos, ¿no es cierto? Medife, como vos bien decís, es una empresa importante incluso desde el punto de vista de la cantidad de asociados que tenemos y la distribución geográfica que tiene Medife, porque Medife tiene afiliados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si bien hay ciertas patologías que tienen que ver con la época, como te decía hace un rato, y que son de alguna manera las consultas que llegan con mayor frecuencia, de todas maneras también debo decirte que después de muchos años de trabajar acá, coordinando los equipos del interior y junto con el licenciado Juan Carlos Mosca, que es quien tiene a su cargo la coordinación de todos los equipos de salud mental de Capital Federal, que son también alrededor de 8 o 10 equipos de profesionales, también hemos descubierto, con el paso de los años y la experiencia de nuestro trabajo, que hay ciertas patologías que son representativas, digamos, de algunas regiones del país. La zona sur de la Argentina, por ejemplo, es donde tenemos en general los casos más graves, vinculados con los trastornos de la alimentación y con diferente tipo de adicciones. Estimamos, digamos, por las historias clínicas, te diría, de estos pacientes, que hay algo del orden de lo que implica la soledad, el aislamiento, el clima de la Patagonia, que de alguna manera promueve bastante este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos en general los casos más graves de este tipo de patologías, que por otra parte el consumo, como te decía hace un rato, la sociedad de consumo en la que vivimos empuja eso. Uno siempre tiene que, digamos, hay como una suposición de que habría que consumir para ser feliz, ¿no es cierto? Bueno, las adicciones a diversas sustancias son una modalidad de consumo. También en los últimos años estamos recibiendo en Medife, en varias de nuestras filiales, también en la Capital Federal subió el pedido de atención de pacientes que vienen a consultar por adicción al juego. La apertura de los casinos en muchos lugares del país es también la apertura, te diría, a que mucha gente joven, muchas veces chicos que están terminando o arrancando la facultad, terminando la escuela secundaria, tienen sus primeros empleos, van al casino como un entretenimiento, pero rápidamente eso se convierte en una adicción, digamos, no solo en esa franja etaria, pero nos llama la atención cómo ha subido la demanda de consultas ligadas también a ese tipo de consumo, ¿no? Después están los trastornos alimentarios, que también están ligados de alguna manera a las exigencias de los parámetros actuales, ¿no? Y por otra parte, Medife, como cualquier obra social, da cobertura y da respuesta a una enorme cantidad de trastornos que están ligados a distintos tipos de discapacidades, con lo cual, bueno, también ahí tenemos un equipo especializado en la materia que trabaja con ese tipo de patologías, ¿verdad? Mariana, y finalmente, ¿a qué aluden los nuevos desafíos de la clínica actual en materia de salud mental? Mira, en principio, nosotros cuando le pusimos este título al coloquio, los nuevos desafíos los pensamos por varios lados, un poco retomando algunas de las ideas que te comentaba, ¿no? Por una parte, las leyes que van surgiendo,
La ley de salud mental, como te decía, la ley de discapacidad, la ley de identidad de género, la ley de fertilización asistida, son leyes que regulan nuestro sistema de salud y tienen implicancias específicas en el área de salud mental nuestra. Para nosotros en este momento, en estos años, con la sanción de todas estas leyes que te estoy comentando, resulta un desafío empezar a atender consultas que tienen que ver con lo que esas leyes vienen a regular justamente, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la identidad de género, que vienen a solicitar la fertilización asistida, cuestiones ligadas a la discapacidad, como te decía. En general tiene que ver con esto que yo planteaba de lo que es la clínica actual, pero también el desafío, como decía al principio, de trabajar con otras disciplinas. Este coloquio básicamente que hicimos en Rosario apuntó a abrir un debate, por un lado interno, te diría Horacio, entre los distintos especialistas que trabajan en los equipos interdisciplinarios. Se presentaron trabajos de psicólogos, pero también trabajos donde participaron, por ejemplo, abogados, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales. Es decir, se presentaron trabajos que giraron en torno a distintos casos donde fue necesaria la intervención de más de un profesional. Y eso, como decía al principio, es un desafío para cualquier especialista. Es un desafío también para un médico, a veces, sentarse a discutir el caso de un asociado, de un paciente, con un psicoanalista o con un acompañante terapéutico, o el psicopedagogo cuando se tiene que sentar a conversar con el maestro de escuela respecto de la evolución de un niño con algún tipo de discapacidad y pensar una estrategia de trabajo, pensar una estrategia de tratamiento. Los desafíos de la clínica actual giran un poco en torno a todas estas variables que te cuento. Mariana Troca, coordinadora de salud mental de Medife. Mariana, te agradezco mucho la gentileza. No, al contrario, gracias a vos, Horacio.